Bueno, pues como complemento del vídeo anterior, en el cual se veía cómo encontrar el modelo cinemático directo mediante cambios de base, y lo habíamos hecho con un ejemplo, utilizando como herramienta para expresar los cambios de base las matrices de transformación homogénea, vamos a hacerlo en este vídeo aplicando cuaternios. Es la misma idea, encontrar el modelo cinemático directo mediante sucesivos cambios de base y luego multiplicarlos todos y tener el cambio de base global, pero el modo en el que vamos a expresar la base nueva en función de la base antigua, en lugar de ser una matriz de transformación homogénea, va a ser un cuaternio y un vector. Recordar que cuando introducíamos las matrices de transformación homogénea, argumentábamos que presentaban una ventaja operativa, una ventaja de cómo calcular, porque pasábamos de hacer el producto de R por P, la rotación por el punto, más D, más un desplazamiento, más una traslación, pasábamos a una matriz T por P. Es decir, convertíamos el producto de matriz por vector más vector en producto de matriz por vector. Y eso, cuando íbamos concatenando operaciones, me simplificaba. Bueno, con los cuaternios, sin usar cuaternios duales, que es la opción que sería la eficiente en ese sentido, con el uso de cuaternios normales no podemos agrupar en una sola operación en la rotación y la traslación. Tendremos que por una parte hacer el resultado de trasladar y por otra parte sumando vectores y por otra parte el de rotar, multiplicando por cuaternios. Y eso, que es lo que vamos a hacer en este ejemplo, me va a dar lugar a una operación más incómoda que con las matrices. Pero se trata de hacer operaciones, el planteamiento es el mismo, lo único que a la hora de operar me es más cómodo multiplicar una matriz por un vector que multiplicar un cuaternio por otro cuaternio y sumar un vector y eso multiplicar por otro cuaternio. En fin, es más tedioso. En todo caso, el planteamiento, como decimos, es el mismo que con las matrices. Vamos a encontrar sistemas de coordenadas entre medias, vamos a encontrar los cambios de base entre ellos y vamos a concatenarlos todos. Lo vamos a hacer para un robot concreto para que nos salga una expresión específica. Nos hace falta recordar cómo eran esas operaciones con cuaternios, cómo era ese álgebra de cuaternios que me permitía encontrar el resultado de rotar un punto o encontrar un punto en un sistema de coordenadas a partir de sus valores en otro sistema de coordenadas. Entonces, imaginemos que tenemos dos sistemas de referencia, el I-1 y el I, y hemos pasado del primero al segundo mediante una traslación dada por el vector P sub I, que sería el vector que une los orígenes, y una rotación dada por el cuaternio Q sub I. En lugar de darla por una matriz, le damos por un cuaternio. ¿Bien? Tenemos además un objeto en el espacio, un objeto al que tenemos asociado un sistema de coordenadas para saber dónde está localizado. Ese sistema, ese objeto o ese sistema, porque son solidarios, en el sistema nuevo, en el sistema móvil, en el S sub I, va a estar posicionado en las coordenadas A sub I y va a estar orientado según el cuaternio R sub I. R es un cuaternio, no es una matriz que podríamos pensar con la R, es un cuaternio. Entonces, A sub I y R sub I localiza ese objeto respecto al sistema S sub I. Mi objetivo es encontrar dónde está localizado ese objeto respecto al sistema SI-1, es decir, la A sub I-1, posición, y la R sub I-1, cuaternio de orientación. Para ello, puesto que sé cómo está posicionado y orientado el sistema S sub I respecto del I-1 y cómo está el objeto orientado respecto del S sub I, concatenando ambos, tendré ese resultado, este resultado aquí abajo. ¿Cómo hacíamos esa concatenación? Pues primero el punto, ¿vale? ¿Cuáles eran las coordenadas del punto A en el sistema I-1, conociendo sus coordenadas en el sistema A, sabiendo que pasábamos de uno a otro mediante una traslación? Hemos trasladado mi sistema, pum, le he puesto aquí, y una vez trasladado le he rotado movimientos sobre los ejes móviles o los ejes nuevos según el cuaterno Q sub I. Pues eso era esta expresión. El punto en el sistema I-1 tenía unas coordenadas A sub I-1 que las obtenemos de la siguiente manera. Cogemos el punto en el sistema nuevo, A sub I, le convertimos en cuaternios añadiéndole un 0, le promultiplicábamos por el cuaternio Q sub I y le posmultiplicábamos por el cuaternio conjugado, y una vez hecho eso, a este cuaternio le sumábamos este otro. Y eso me daba las coordenadas con un 0 delante porque estoy convirtiéndolo en cuaternio, entonces tendría un 0 y después las coordenadas del punto A sub I del punto A en el sistema I-1. Esto era el resultado de coger a este sistema, que estaba inicialmente aquí, trasladarle primero, según el vector P sub I, y luego rotarle según el cuaterno Q sub I. Ojo con el orden en que definimos las operaciones, traslación y luego rotación, y que estamos haciendo esa rotación referida al nuevo sistema. Es decir, una vez que haya transformado este sistema, lo haya puesto aquí, si roto en torno a Z, no será en torno a este Z, sino en torno al nuevo eje Z. Esto recordar en el capítulo en el vídeo de cuaternios, cómo eran estas operaciones. Bueno, eso en cuanto al punto A sub I. ¿Qué pasa con la orientación de este sistema?
de este sistema de aquí, del sistema asociado a mi objeto. Sé su orientación respecto del sistema I menos I, que es la orientación binada por el cuaternio R sub I. La orientación respecto del sistema I menos 1, pues será multiplicar el cuaterno que define esta rotación por el cuaterno que define esta rotación. Esto de aquí. Bien. Entonces, tenemos ya las operaciones que tenemos que hacer para averiguar en qué se convierte un sistema en cuanto a posición y orientación cuando hacemos ese cambio de base. Bien, lo que vamos a hacer es, como hicimos en el vídeo anterior, coger mi robot y seleccionar sistemas de coordenadas que van a ir poco a poco avanzando por la cinemática del robot, por la cadena del robot, hasta el extremo. Vamos a definir entre cada dos sistemas consecutivos un cambio de base. Le vamos a expresar con las operaciones que acabamos de ver. Vamos a combinar todos esos cambios de base, vamos a ir concatenando uno dentro del otro, tendremos el cambio de base global, que me dirá cómo está el extremo del robot en posición y en orientación referido a la base, y ahí tendré el modelo cinemático. El robot va a ser un robot tipo escara, con sus 4 grados de libertad, que van a ser giro Q1, en torno al eje Z. Aquí tenemos en este otro eje de aquí, giro Q2. Después va a poder subir y bajar. Va a ser una traslación Q3. Y por último va a poder girar de nuevo en Z, un ángulo Q4. Los sistemas que voy a escoger son los que tenéis aquí pintados. El primer sistema está quieto, en la base, este no se mueve. El sistema 1 está aquí arriba y gira a la vez que gira la barra 1. Fijaros que el X1 no está encima del X0, sino que está rotado Q1. El sistema 1 gira a la vez que gira la barra 1. El sistema 2, que está aquí, gira cuando gira la barra 2. Cuando gira la barra 2, el sistema 1 se queda quieto, pero es el sistema 2 el que gira. De tal manera que la X2 está no orientada como X1, sino girada respecto de X1 un ángulo Q2. El sistema 3 va a estar aquí, ¿vale? Este sistema está aquí avanzado, no está girado, está alineado con el sistema 2 y no sube ni baja, únicamente se ha trasladado hacia adelante a lo largo del eje X esta distancia de aquí que es L3. Y el sistema 4 va a bajar, y una vez que ha bajado, va a girar en torno al eje Z para orientar correctamente el eje X con la orientación final que me hace falta. Fijaros que baja, por lo tanto esta Q3 respecto de Z3 va a ser una traslación negativa, va a avanzar negativamente respecto de Z3. Entonces, esos 4 movimientos que me hacen falta, o esas 4 combinaciones de movimientos que me hacen falta para ir pasando por mis sistemas van a ser las siguientes. Fijaros, el sistema 0 le voy a trasladar una distancia L1 a lo largo del eje Z y le voy a rotar Q1 alrededor del eje Z. El sistema 1 le voy a trasladar una distancia L2 a lo largo del eje X nuevo, del eje X1, y le voy a rotar un ángulo Q2 en torno al nuevo, no a este eje de aquí, sino al nuevo eje Z. Por eso primero traslado y después roto. Si primero rotase en Z y después trasladase, la traslación en X iría en otra dirección, ¿vale? Entonces, primero traslado y cuando he trasladado roto en este Z, no en este Z, sino en este Z de aquí. Bueno, el tercer movimiento, para 2 a 3, únicamente traslado en el eje X, una distancia L2. Y el cuarto movimiento, hago dos cosas. Por un lado, bajo una distancia, o me muevo, si queréis, una distancia menos Q3, por eso digo bajo, y después roto en Z un ángulo Q4. Expresados de manera sintética, estas 4 fases que tengo que hacer para ir pasando de 0 al 1, al 2, al 3 y al 4, estarían escritas aquí, ¿vale? Del 0 al 1, traslación en Z de distancia L1 y rotación en Z de ángulo Q1, del 1 al 2, traslación en X de L2, rotación en Z Q2, etc. Fijaros que el movimiento 2 a 3 no es rotación, únicamente traslación. Estas expresiones darán lugar a esos vectores que tengo que sumar, esos vectores P que ponía en la transparencia anterior, y estas rotaciones a cuaternios, a los Qs que ponía en la transparencia anterior. La transparencia anterior tenía esta fórmula, estas dos fórmulas. Por un lado, voy calculando dónde va quedando el punto, los puntos orígenes de mis sistemas de coordenadas, y por otro lado voy calculando cómo va quedando orientado el sistema. Por un lado la rotación, y por otro lado, o sea, la posición, y por otro lado la rotación. ¿Bien? Estos son los 4 movimientos que he dicho que tengo, y lo que tengo entonces es que voy a aplicar esta fórmula reiteradamente para este caso, el siguiente, el tercero y el cuarto. En el primero, el vector P es traslación en Z de L1, pues 0, 0, L1, y el cuaternio Q es rotación en Z de Q1. Recordar que el cuaternio era coseno de teta medios, y luego el vector de rotación, el vector en torno al cual se rotaba acá, por el seno de teta medios. Aquí el vector es teta, luego el vector es 0, 0, 1. Coseno de teta medios, ahora hago una relación con esto, 0, 0, 1 por el seno de teta medios, esto de aquí.
La aclaración es que para compactar la expresión, en lugar de poner coseno de Q1 medios, voy a poner esto. Coseno aquí un sub 1 y este acento circunflejo de aquí es para recordar que es de medios, no del ángulo Q1, sino o QI en general, sino de QI medios. ¿Vale? Entonces estas expresiones son coseno de Q1 medios, 0, 0, seno de Q1 medios. Lo mismo con los otros tres. ¿Vale? De nuevo, fijaros el paso del 2 al 3, no hay rotación. Luego el cuaternio que define en este caso el movimiento es el cuaternio identidad, el cuaternio que no representa rotación. Coseno de 0, cualquier vector por el seno de 0. Bueno, pues tengo estas cuatro expresiones, estos cuatro valores, estas cuatro parejas de valores, y los voy a meter aquí en cuatro momentos, ¿no? Aquí tendremos en el primero, segundo, tercero y cuarto, y entonces voy a concatenar una operación con la otra. Si donde pone aquí, donde pone a sub 3, pongo esta expresión, 0 a sub 3, pongo esta expresión de aquí, y donde pone R3, pongo esta expresión de aquí, habré puesto esta expresión, donde tendré A2 a la izquierda y A4 a la derecha. A su vez meto esta aquí arriba y esta aquí arriba, etc. Y finalmente tengo una expresión larga, pesada, que es incómoda porque no hemos conseguido esa concatenación de operaciones que hacemos con las matrices de transformación homogénea. Llevamos por un lado la rotación y por otro lado la traslación y se me van acumulando operaciones, ¿no? Entonces queda pesada, pero es cuestión de operar. Entonces hago eso y me queda finalmente que estas coordenadas del punto en función de las coordenadas del extremo, A4, sería esta expresión de aquí. A0 a 0 igual a esto de aquí, que depende del punto, de las coordenadas del punto genérico en el sistema 4 y por supuesto de los cuatro traslaciones que hay en los cambios de base y de los cuatro giros que tenemos en los cambios de base. Y ahora pues pongo los valores que había obtenido para las P's y para las Q's, ¿no? Donde pone aquí estas P's, pongo estos valores que había obtenido cuando he encontrado dónde estaban mis sistemas y donde pone las Q's pongo estas expresiones. No lo he comentado, pero Q1, 2, 3, 4 es el cuaternio de Q1 medios, Q2 medios, Q3 medios y Q4 medios. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 serían los cuatro ángulos, pero siempre partidos por 2. Bueno, entonces cuando pongo estos valores aquí y opero, y me cuesta pues un ratito hacer esas operaciones, me queda esta expresión de aquí, que me dice, en este caso concreto, para este robot concreto, ¿dónde está? ¿Cuáles son las coordenadas de un punto en el espacio en el sistema de la base a partir de sus coordenadas en el sistema del extremo? ¿Vale? Y por supuesto, en esa expresión aparecen los valores de los ángulos Q1, Q2, Q3 no existía. Recordar que el giro en Q3 era 0, por tanto aquí ha desaparecido ya el subíndice 3. Entonces aparecen eso y los valores de las longitudes de las barras L1, L2, L3, L1, L3, etc. Eso me dice dónde está posicionado el sistema este del extremo, el origen del sistema. ¿Cómo está orientado? Pues tendría que operar con la otra parte de mi expresión, con la parte de las R's. Entonces, la R3 la pondría aquí, la R2 la pondría aquí, la R1 la pondría aquí, tendría R0 igual a Q1 por Q2 por Q3 y por R4. Estos cuatro productos, estoy concatenación cuaternios, como estamos siempre girando en torno al eje Z, o sea, no penséis que Q1 por Q2 por Q3 por Q4 es equivalente al cuaternio que es los ángulos 1, 2, 3 y 4 en general. En este caso es que son cuatro giros, todos en torno al eje vertical, al mismo eje vertical. Por lo tanto, girar 1, girar Q1, girar Q2, girar Q3 y girar Q4 equivale a girar Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Entonces me queda esta expresión que, expresada ya como cuaternio, digamos expandiéndolo, me queda esto. Os recuerdo que R no es una matriz, es el cuaterno que me dice cómo está orientado el sistema de mi objeto en la base del extremo. Bueno, pues con estas dos expresiones ya lo tengo todo, ya tengo el modelo cinemático. Porque lo que tengo es que genéricamente me está diciendo, yo me cojo por aquí un objeto, le pongo por aquí, este objeto sé que está posicionado respecto al sistema del extremo en las coordenadas A4 y puedo averiguar cómo está posicionado en las coordenadas de la base con esta expresión. Y sé que está orientado según el sistema dado por el cuaternio R, 4 en el sistema del extremo y en el sistema de la base con R0, que ya hemos visto en la fórmula anterior, que ahora aparecerá de nuevo cómo salía. Bueno, pues si ese objeto genérico le coloco precisamente en el sistema de coordenadas asociado al extremo del robot, es que la posición del sistema de origen que está aquí tiene por coordenadas en el sistema 4, 0, 0, 0. Si aquí donde pone A4X, A4Y o 4Z pongo 0, 0, 0, me dice dónde está este punto expresado en este sistema. Lo hago y me queda esta expresión de aquí.
Veis que la expresión, que igual ya incluso ya manejáis casi de memoria, de cómo es el modelo cinemático de un robot Escara. En este caso tenemos X, Y Z. La Z, fijaros que es evidente que es L3, lo que sube esta barra, menos lo que ha bajado mi grado de libertad, Q3. Perdón, L3, L1 menos Q3. En cuanto a la orientación de este sistema, lo mismo, en lugar de coger un objeto genérico, coloco cualquier sistema. Este sistema, que está asociado al extremo, tiene en su propia base, por cuaternio, si queréis por verlo primero, como matriz de rotación, la matriz de identidad, y como cuaternio, el cuaterno de identidad. Entonces, si donde ponía R4 genéricamente particularizamos para el punto que está en el extremo, el cuaterno será 1, 0, 0, 0, y al poner esa expresión aquí, me queda que este sistema referido a la base está expresado mediante el cuaternio este de aquí, que es el cuaternio que representa una rotación en el eje Z de Q1 más Q2 más Q4. Y efectivamente vemos, en este rebote sencillo de ver, que la orientación final de mi sistema de coordenadas asociado al extremo viene dada por una rotación en Z de Q1 más Q2 más Q4. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado un método de cambio de base, buscando 4 sistemas de referencia entre medias. Hemos encontrado cómo expresar esos sistemas utilizando para ello cuaternios y vectores. Hemos concatenado esos cambios de base, hemos operado y hemos llegado al modelo cinemático directo. Podríamos haber hecho lo mismo expresando esos cambios de base mediante matriz de transformación homogénea. Me hubiesen salido operaciones seguramente más sencillas de hacer sobre un papel. Al ordenador es igual, pero para un papel hubiesen sido más sencillas. El procedimiento hubiese sido el mismo, cambiando la herramienta de operación. Dicho de otra manera, o dicho al revés, cualquier otro método que yo me plantee de cambios de base, de encontrar modelo cinemático por cambios de base, lo podría hacer en lugar de con matrices de transformación homogénea, pues con cuaternos iguales, o si no, pues con cuaternos más vectores. No es lo frecuente, no es lo que me es cómodo, pero igual si tengo que hacer operaciones en el ordenador, pues me es más interesante.